A continuación, la conferencia magistral, las competencias actitudinales blandas en la enseñanza del derecho, a cargo del profesor Manuel Astudillo Astudillo. Abogado chileno que realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile y es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, magíster en Docencia Universitaria y Diplomado de Mediación. Profesionalmente, se ha desempeñado en el área corporativa empresarial y ha ejercido como profesor de Derecho Económico, Derecho Financiero y Economía en diversas escuelas de Derecho de su país durante los últimos 30 años. Durante su trayectoria académica ha desempeñado diversos cargos de dirección académica y se ha dedicado especialmente al estudio de la enseñanza del derecho y particularmente al desarrollo de innovaciones en el área de la didáctica, que ha presentado a la comunidad académica en diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre la materia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación desde Santiago de Chile, Manuel Astudillo. Seguramente muchos de ustedes en su vida académica se han preguntado el por qué estudiantes de alto rendimiento y al parecer del mayor talento, su desempeño profesional futuro no estuvo en los rendimientos esperados y acorde con su desempeño en la Escuela de Derecho. O bien, si alguna vez tuvieron que seleccionar un abogado recién titulado para incorporarlo a un estudio jurídico y creyeron elegir al mejor considerando sus calificaciones y recomendaciones académicas, y luego de un tiempo, con desazón, comprobaron que se habían equivocado. La respuesta a esto puede estar en el tema que traigo en esta oportunidad a ustedes: competencias actitudinales blandas en la enseñanza del derecho. Lo que quiero presentarles es solo una reflexión personal y muy libre, fundada en el ejercicio profesional y en 3 décadas al interior de un aula en diversas escuelas de derecho de mi país y en una investigación que realicé hace ya un tiempo atrás. Mi deseo es que la misma haga sentido en ustedes y a través de mis palabras pueda contextualizar al respecto vuestra propia realidad particular en las responsabilidades académicas que les corresponde. ¿De qué estamos hablando? El concepto mismo de competencias blandas, que deja entrever la existencia de otras que serían las duras, pueden ser conocidos de muchos de ustedes. Sin embargo, creo necesario detenernos un momento para determinar su contenido. Los profesores tal vez cometemos más errores que aciertos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es considerar que la tarea está en ser facilitadores del discente en la adquisición de competencias que tienen que ver con el saber y con el saber hacer. De manera que éste, demostrando competencia ad hoc de naturaleza conceptual y procedimental, pueda garantizar un acertado desempeño profesional futuro. El problema reside en que no solo somos sujetos con facultades cognitivas, sino que debemos considerar que somos también sujetos dotados de emociones y de facultades volitivas. Y aquí llegamos a un concepto directamente relacionado con nuestro tema: la inteligencia emocional. Al decir de Coleman, nos permite tomar conciencia de nuestras emociones y manejarlas. Nos brinda herramientas para comportarnos adecuadamente frente a la vida, pues las emociones sobrepasan al raciocinio. Alimenta e informa las operaciones de la mente racional, siendo fundamental la sincronía entre nuestra mente racional y nuestra mente impulsiva. La emoción alimenta e informa las operaciones de la mente racional y esta última depura y puede blanquear la energía producida por las emociones. En consecuencia, no podemos obviar en el ámbito de las competencias profesionales este aspecto tan fundamental para comunicarnos y comprender a otros seres humanos, vivir en armonía con el mundo y ser capaces de socializar adecuadamente. Por tanto, se requiere adquirir destrezas que permitan tomar conciencia de nuestras emociones, tolerar las presiones y frustraciones, resistir el estrés, posibilitar el trabajo en equipo, desarrollar la empatía y crecer como personas. A esto nos referiremos en nuestras estructuras curriculares cuando hablamos de competencias actitudinales que acompañan a las conceptuales y procedimentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estamos en el ser y en el estar del sujeto.
Las profesiones jurídicas se desarrollan en gran medida en el centro de gravedad que constituye el conflicto. O sea, se manifiestan en el abogar, por intereses de terceros, negociar, mediar, juzgar, diseñar negocios jurídicos, precaver, asesorar, etc. El conflicto, por su parte, es un fenómeno interrelacional que ocurre cuando una parte percibe que la otra ha lesionado o está a punto de hacerlo un interés que aprecia o le interesa. O sea, existe una inconformidad por resultado de evaluación de una relación. Todo ser humano es inherente al conflicto. Surge cuando una de las partes considera una asimetría real o percibida en la relación. Por lo tanto, el conflicto es un proceso complejo, aun cuando existan diversos tipos o sean de distinta naturaleza. No pueden ser considerados malos per se. Sin embargo, el componente emocional está presente. Adquiere relevancia porque cada persona tiene diferente forma de ver el conflicto, implicando valores, personalidad, emociones y percepciones de los actores. Ese es el escenario en que se mueven las profesiones jurídicas, que además ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas, de las cuales todos hemos sido testigos y actores, motivados por nuevas demandas sociales que representan mayor complejidad y que reclaman una intervención especializada. Esto ha obligado al profesional jurídico a posicionarse en la especialidad más que en la generalidad y a corporativizar su actividad para trabajar en equipo con otros pares para satisfacer el requerimiento interdisciplinario. Lo anterior no puede estar ausente en el sentido del diseño curricular de nuestros programas de pregrado en la enseñanza del derecho, considerando que el mismo debe necesariamente entregar en el discente una base formativa estructural y generalista que permita posteriormente a éste acceder eficientemente a la especialización. No siempre esto último lo enfrentamos con éxito. No siempre somos felices en acertar los contenidos esenciales que deben estar considerados en esta instancia. Puede ser frecuente subestimar lo esencial y apreciar con exageración lo que no es. A mayor abundamiento y tal vez lo principal, radicamos nuestra preocupación en la cantidad de saberes del discente, abandonando la preocupación del qué hacer con dichos saberes, dejando tal función para el incipiente inicio del ejercicio profesional del recién egresado, renunciando a la entrega de competencias procedimentales fundamentales. Lo anterior afecta, por supuesto, a la autonomía en el quehacer del profesional de iniciación. Esto se puede reflejar en los niveles de remuneración, a lo menos en mi país, que registra la profesión de abogado en su etapa inicial. Por supuesto que no puede superar a los médicos ni a los ingenieros, geólogos o mineros. Sin embargo, después del segundo o tercer año de ejercicio profesional, la profesión de abogado es la que experimenta el mayor salto en los ingresos. Esto quiere decir que el mercado laboral percibe que la autonomía profesional del abogado solo se logra en el nivel esperado después de esos años iniciales, en los cuales ha adquirido la autonomía y competencias que su escuela de derecho se negó a entregarle. Pero a este diagnóstico hay que entregar otros elementos. Hace algunas décadas atrás, en el crecimiento que experimentan las economías desarrolladas por Segunda Guerra Mundial, las grandes industrias asentaban su éxito frente a la competencia, introduciendo modelos productivos que privilegiaban la función especializada para cada etapa del proceso. Sin embargo, detectaron que la competencia también contaba con los especialistas, expertos y tecnología similar. Sin embargo, unos eran exitosos y otros no. La cuestión era que los exitosos no solo contaban con personas expertas en su saber y saber hacer, sino que además poseían algunas características que marcaban la diferencia. Contaban con un liderazgo positivo, trabajaban cooperativamente en equipo, mantenían una relación horizontal, tenían espacios para desarrollar su creatividad, sus tareas tenían un sentido para ellos, la solución de problemas no era un problema, sino un interesante desafío.
La retribución apreciada no era solo salarial de mercado, sino beneficios que enriquecieran la calidad de vida, y las tareas incorporaron nuevas visiones holísticas con el aporte significativo de la interdisciplina. Así, por ejemplo, Hewlett Packard, una de las principales compañías norteamericanas de computación, tuvo como CEO años atrás a una mujer, Carly Fiorina, licenciada en Filosofía e Historia Medieval. Esto indicaba que el mundo del trabajo demandaría para diversas funciones sujetos que no solo tuvieran competencias en el saber y en el saber hacer, sino también poseyeran otros conjuntos de habilidades o destrezas absolutamente deseables para el cumplimiento óptimo de una función. Y aquí llegamos al mundo de las competencias. El concepto de competencia ha sido dado por la doctrina de diversas maneras. Si recurrimos inicialmente al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con la tercera acepción dada al término, manifestada como aptitud y idoneidad. A diferencia de lo que se podría pensar, el concepto en la acepción que nos interesa está en boga desde fines del siglo XIX. Entre las formulaciones sobre el concepto, no siento el ánimo de esta exposición entrar a un desarrollo detallado del mismo, del cual nos ocupamos un tiempo atrás, debemos decir que estamos en presencia de una capacidad requerida para realizar exitosamente una actividad determinada. Para lo anterior debemos movilizar un conjunto de saberes, un saber conceptual, que comprende un conocimiento sobre el arte que gobierna los contenidos y tareas llamadas a realizar, un saber procedimental que permita aplicar acertada y apropiadamente dichos contenidos en una situación requerida, un saber ser que manifieste un contenido emocional y afectivo positivo y que permita llevar a cabo exitosamente la actividad, y un saber estar, o sea, en un relacionamiento empático y de cooperación con los otros para la consecución de la tarea. Hasta aquí podemos apreciar que cuando hablamos de competencias, lo estamos haciendo como una integración de diversas capacidades que provienen de diversas fuentes endógenas y exógenas. Talento, aprendizaje, procesos cognitivos, experiencias, procesos sociales y culturales, personalidad, vocación, habilidades innatas, inteligencia emocional, etc. En todo caso, a pesar de la variada formulación sobre el concepto, existen algunos elementos comunes que podemos relevar y que destaca la doctrina. La coordinación e integración de un conjunto de saberes. La competencia solo puede entenderse en el movimiento de un conjunto de recursos que constituyen las capacidades. Pueden ser adquiridas potencialmente en cualquier tiempo, permitiendo flexibilidad y adaptación. Y las competencias solo pueden ser entendidas en el medio en que éstas se desenvuelven. El proyecto Turing América Latina, al cual nos referiremos más adelante, señala lo siguiente, comillas, una enunciación amplia del concepto de competencia puede definirla como las capacidades que todo ser humano necesita para resolver de manera eficaz y autónoma las estaciones de la vida. Se fundamenta en un saber profundo, no solo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y competitivo. Cierre de comillas. Desde esta perspectiva, el concepto de competencia en educación se presenta como una formación integral del sujeto en lo cognitivo, psicomotor y afectivo, lo que amplía su ámbito más allá del campo del trabajo, pues comprende un conjunto de capacidades que conducen al sujeto para ser competente en múltiples acciones cognitivas, sociales, afectivas, culturales, laborales, productivas, evidenciando la resolución de problemas en un contexto específico y cambiante. Ahora bien, así como el concepto de competencia ha dado lugar a un extenso número de formulaciones, lo mismo sucede con la tipología de aquella.
En efecto, en un breve resumen se puede mencionar: en una primera clasificación se hace la distinción entre competencias básicas o instrumentales, que serían aquellas que están presentes en la incorporación a una función de trabajo cualquiera, y las competencias específicas, o sea, aquellas directamente relacionadas con un área de dominio que responde a un criterio más bien difundido. En el mismo sentido, otra tendencia es reconocer las denominadas competencias técnicas por una parte y por la otra competencias genéricas, siendo las primeras aquellas que corresponden a las capacidades o destrezas que debe poseer un trabajador para desempeñarse en una función determinada, y la segunda, en cambio, comprendiendo el conjunto de comportamientos que hacen posible obtener resultados esperados mediante recursos estratégicos, como es el caso de las capacidades para resolver problemas, gestionar recursos, establecer relaciones efectivas, etc. Y recursos intratégicos, como pueden ser las capacidades ejecutivas y el liderazgo. Dentro de las competencias genéricas, generalmente se reconocen las competencias cognitivas, que involucran el pensamiento reflexivo, lógico, analítico, sistémico, crítico, creativo, práctico, deliberativo y colegiado. Las competencias metodológicas, que a su vez se refieren a las capacidades para el manejo de los tiempos, resolución de problemas, toma de decisiones, orientación al aprendizaje. Las competencias lingüísticas, en su manifestación de comunicación verbal y escrita y dominio del idioma nativo y extranjeros. Competencias interpersonales, en su ámbito individual, reflejado por la capacidad de automotivación, diversidad, interculturalidad, adaptación al entorno, sentido ético, etc. Y competencias sociales, involucran las capacidades de comunicación interpersonal, trabajo en equipo, forma de asumir los conflictos y la negociación. Asimismo, se habla de competencias sistémicas cuando se hace referencia al conjunto de capacidades de organización para gestionar el cumplimiento de objetivos, capacidades emprendedoras, innovativas y de orientación al logro. Y en lo que a nuestro tema nos respecta, las competencias denominadas blandas vienen a individualizar aquellas capacidades, habilidades, destrezas, características, personalidad e inteligencia emocional presentes en un individuo que caracterizan su ser y su relacionamiento social, que contribuyen necesariamente a complementar las competencias técnicas requeridas para la consecución de sus objetivos. De esto podemos colegir que ciertas capacidades que componen las competencias blandas deberían estar presentes en el individuo independientemente de su función, aun cuando podría ser que el desarrollo o la intensidad de cada una de ellas pudiera ser necesariamente diversa en relación a la función u objetivos. Así tenemos, por ejemplo, que cualquier sujeto puede tener capacidad de razonar y argumentar cualquiera sea la función que desempeña. Sin embargo, el profesional jurídico la debe tener para razonar y argumentar jurídicamente. Pero también existen capacidades que al ponerse en acción dan lugar a competencias blandas de carácter específico. O sea, no son esenciales respecto de cualquier función, pero sí respecto a una en especial. Un profesional jurídico puede tener carencia respecto a su motricidad fina, y ella no sería necesaria para cumplir exitosamente su función profesional. Esto no sería concebible en un médico neurocirujano, aun cuando fuera el estudiante más destacado en la escuela de medicina. Esto es importante, pues lógicamente queremos buscar ese conjunto de atributos o capacidades con las características requeridas para el ejercicio de las profesiones jurídicas.
La mayor parte de nosotros tal vez no tendríamos dificultad de aportar un largo listado de competencias blandas que reconocemos como necesarias para el desempeño de las profesiones jurídicas. Recurriremos al proyecto Tuning para América Latina, que ya habíamos mencionado, generando a principios de este siglo, primero en Europa, como respuesta al desafío que significó la Declaración de Bolonia, y replicado posteriormente en nuestro continente. Este se planteó identificar competencias compartidas que deben generarse en cualquier titulación, denominadas genéricas, y específicas para las distintas áreas profesionales. Las competencias genéricas reconocen 27 competencias esenciales de naturaleza cognitivas, procedimentales y actitudinales que deben estar presentes independientemente de cuál sea la especialidad disciplinar. Por ejemplo, en lo cognitivo, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. En lo procedimental, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Y en lo actitudinal, la responsabilidad social y compromiso ciudadano. En lo que respecta a las competencias específicas para la enseñanza del derecho, ellas suman 24. Quisiera presentarlas a través de los resultados de una investigación que practicamos hace ya una década y que tal vez reclama su actualización, aun cuando podemos formular la hipótesis que a pesar del tiempo transcurrido, la situación puede no haber variado. Le preguntamos a los directores de la Escuela de Derecho chilena respecto a las competencias genéricas y específicas del proyecto Tuning para la carrera de Derecho. ¿Cuáles de ellas consideraban más y menos importantes y cuáles de ellas tenían el mayor y menor grado de realización? Una síntesis de los resultados nos conduce a algunas conclusiones que pueden ser válidas no solo para la enseñanza del derecho en mi país y sobre el desarrollo de las competencias blandas en el día de hoy. Nos vamos a referir exclusivamente a aquellas competencias genéricas y específicas estimadas como menos importantes y aquellas con el menor grado de realización en lo referido a los procesos de aprendizaje, valores sociales, contexto tecnológico e internacional y habilidades interpersonales. Los juicios de menor importancia y realización, tanto en las competencias genéricas como específicas, de manera concordante se cita la capacidad de investigación, especialmente en la capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional. Respecto a los valores sociales, como competencia genérica de menor grado de importancia y realización, se señala el compromiso con la preservación del medio ambiente a pesar de la creciente importancia que este tema ha alcanzado en la sociedad y en las legislaciones nacionales e internacionales. En lo específico nos debería preocupar que se haya identificado la capacidad de mostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico como la competencia de menor importancia y correlativamente de menor realización. En el contexto tecnológico internacional, en lo genérico, la habilidad para trabajar en contextos internacionales se considera de menor importancia y a la vez de menor realización. Por su parte, en lo específico para la carrera de Derecho, se consigna la capacidad para conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito jurídico como la de menor importancia y realización. Al parecer, la enseñanza del derecho ignora los procesos de globalización presentes en las sociedades contemporáneas. Por último, en lo que respecta a las habilidades interpersonales, la capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes como competencia genérica, y en lo específico, la capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios como expertos en derecho, contribuyendo de manera efectiva a sus tareas, son señaladas como menos importantes y de la más bajo nivel de realización. Con esto se denuncian dos realidades imposibles de soslayar: la despreocupación por la capacidad del liderazgo y la capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario. Ojalá que estos resultados no estén en vuestras escuelas de derecho. Pongamos atención a la debida consideración, entre otras, que estamos asignando a la investigación jurídica en pregrado, especialmente a la investigación aplicada.
El ejercicio de la investigación jurídica es siempre investigación-acción. Ignorar en nuestras aulas la preservación del medio ambiente es ignorar un fenómeno de conciencia universal que tiene manifestación en el sentir social y en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales contemporáneos. Cultivar la conciencia y el pensamiento crítico del futuro profesional jurídico no puede estar considerado como de menor importancia y nivel de realización en los currículos. La criticidad, innovación y nuevas soluciones para nuevos problemas son demandas que exige la sociedad sean satisfechas por el profesional jurídico. Los fenómenos de globalización traen nuevos desafíos al mundo jurídico, tanto en el ámbito del derecho internacional como en el del derecho internacional privado, creando un área de potencial interés y que generalmente requiere el dominio de un segundo idioma para un correcto desenvolvimiento profesional. Las escuelas de derecho deben hacerse cargo de esta realidad. Es un hecho comprobable que la profesión de abogado, junto a un importante grado de consideración social, es reconocida como una fuerte componente de liderazgo social. Así lo demuestra la estructura de poder de la sociedad en que los poderes del Estado y las organizaciones civiles cuentan con abogados en posiciones de liderazgo. Por tanto, no es posible que esta competencia esté considerada curricularmente como de menor importancia y menor realización. Así llama la atención el descrédito que merece la capacidad de trabajo en equipo, cuando hoy existe una visión compartida que el mismo es inherente a la condición humana, creador de sinergias, un recurso para el desarrollo en la obtención de metas comunes y mejores resultados. Además, hoy la profesión jurídica se ejerce a través del trabajo cooperativo. Sin embargo, si queremos corregir estos déficits y manifestar una preocupación por el desarrollo de competencias blandas en nuestros discentes, debemos saber quiénes son estos hoy, pues no son los mismos de ayer ni de anteayer. En efecto, los docentes que tenemos a lo menos 3 décadas en el aula, eso lo sabemos muy bien. Hemos conocido varias generaciones. La sociología ha querido identificar, reconocer y denominar esas generaciones que surgen y cambian en periodos breves de tiempo. Nuestros estudiantes de pregrado se encuentran entre los denominados millennials o generación X y la generación Z, definidos por la literatura en diversos pero cercanos periodos de tiempo fronterizos, en general referido a los nacidos a partir de los fines de 1990. La investigación y literatura ha sido profusa en caracterizarlo, pero también nuestra experiencia como docente puede aportar a ello. Veamos algunas características generales. Poseen una cultura de la inmediatez. Nacieron en un proceso de continua tecnologización y de comunicación, que son parte de su vida. Los medios tecnológicos no solo le proveen información, sino también de vías de comunicación y socialización. Demuestran capacidad de realizar multitareas, tienen confianza en sí mismos, que puede conducirlo a sobreestimar sus capacidades, tendencia al emprendimiento, falta de temor ante la autoridad y de aprecio a la jerarquía, tendencia a cambiar o transgredir usos y costumbres sociales, nativos digitales, hiperconectados, aun cuando a veces presenten déficit en el uso de aplicaciones de utilidad, sensibles al cuidado ambiental, uso de nuevas formas de comunicación, memes, selfies, emojis, rechazo a la rutina, competitivos, necesidad de satisfacción pronta en los deseos, tendencia a la frustración, baja resistencia al estrés, aprecio a la libertad y a la autonomía y un sentido de malestar hacia las generaciones anteriores, sentido de inmediatez, lenguaje limitado, falta de planificación y objetivos estratégicos, expresan libremente pensamientos divergentes,
prolongación de la adolescencia, etc. Asimismo, a propósito del reciente estallido social en mi país, el doctor Carlos Peñas, rector de la Universidad Andrés Bello, reseñó la anomia que sufriría la generación nacida en los años 90, de falta de orientación normativa y entregada a su propia subjetividad, creando un absolutismo de las propias certezas. Pero esto no es todo. En el aula tenemos diversidad de género. La neuropsicología recoge investigaciones en ciencias cognitivas que constatan que la organización funcional cerebral y las capacidades mentales entre hombres y mujeres difieren significativamente, debido a que las hormonas sexuales conforman redes neurales y procesos bioquímicos diferentes en los cerebros de ambos sexos, agregando la influencia de los medios del contexto sociocultural en que los o las sujetos se desenvuelven. Y por supuesto, no podemos dejar de considerar las características particulares, producto de talentos, experiencias, aprendizajes, carencias emocionales, calidad cognitiva, calidad de vida, etc., que gravita poderosamente en la caracterización individual de nuestros estudiantes y que en algunas circunstancias puede llegar a permear el relacionamiento con sus pares. Pues bien, ¿cuáles serían las competencias blandas que deberíamos proveer a estos, nuestros estudiantes? Aquí quisiera permitirme un paréntesis, pues se podría pensar que para responder a esta pregunta deberíamos proyectarnos en el futuro. Evidentemente, nuestros estudiantes de hoy no son los profesionales de hoy, sino lo serán del mañana. Y al parecer no es aventurado presumir que ese futuro, más cercano que lejano, dejará muchas de las actividades humanas, entre ellas la del derecho, en gran parte en manos de logaritmos que darán muchas y mejores soluciones a los problemas y quién sabe, sin pretensión de hacer ciencia ficción, si su alcance también podrá alcanzar las competencias blandas. Con la reserva del caso y prescindiendo de lo anterior, primeramente habría que reconocer competencias blandas transversales a cualquier función profesional que podríamos proponer como rectoras. Quienes se han preocupado del asunto destacan la necesidad del desarrollo del pensamiento crítico, entendido como la disposición de contrastar diversas opiniones y fuentes de información que permitan un mayor análisis y adecuado escepticismo, además de traspasar posturas binarias que limiten la exploración de nuevos caminos y derriben viejos paradigmas. Igualmente apreciada resulta el cultivo del pensamiento creativo. Generar nuevas ideas y nuevas soluciones asigna una importancia relevante en el desempeño profesional, las que solo se pueden alcanzar a través de crear hábitos de lectura, que transporten el conocimiento de ideas de otras mentes, que nos muestren mundos diferentes, una aptitud de búsqueda o exploración que contribuya a enfrentar nuevos desafíos y dar sentido al quehacer. Enseguida surge la necesidad de enfrentar la multidisciplinaridad de los espacios laborales, no solo al interior de las profesiones jurídicas, sino también con disciplinas exógenas que reclaman una mirada holística para hacer frente a una tarea común de manera colaborativa. O sea, esto implica capacidades para un aprendizaje constante, de miradas diversas, apertura para apreciar nuevos y distintos enfoques distintos a los propios e incorporar al propio acervo nuevas miradas, además de una disposición de entrega de los propios saberes a terceros. Para dar respuesta al uso de los instrumentos de utilidad en el quehacer, hay que mencionar las capacidades que deben acompañar a un alfabeto digital. Esto es, un o una profesional que debe estar en condiciones de utilizar con solvencia las herramientas y aplicaciones digitales requeridas para ser utilizadas en su ambiente profesional. Por último, el ser y el estar del sujeto requiere contar con las capacidades que le permitan desarrollar en todos los ámbitos en que se desenvuelven los liderazgos que le corresponde ejercer. Cultivar altos estándares éticos,
demostrar disposición para contribuir desde su posición al bien común, aportar con su actuar al desarrollo de la sociedad a la cual pertenece y cumplir sus deberes de ciudadano. En resumen, podemos proponer reconocer como competencias blandas genéricas rectoras que debemos proveer a nuestros discentes las siguientes: desarrollo de pensamiento crítico, cultivo de pensamiento creativo, trabajo en equipo interdisciplinario, dominio de herramientas digitales, liderazgo, estándares éticos y comportamiento ciudadano. ¿Y qué podemos detectar en materia de competencias blandas específicas para las profesiones jurídicas? Al descender a la especificidad de las profesiones jurídicas en su estado actual, y en cierta medida y con audacia, previendo los tiempos futuros inmediatos, sin el ánimo de ser excluyente, podemos mencionar las siguientes competencias blandas cuyas capacidades nuestros discentes deben adiestrar. Competencia para aplicar los principios fundamentales de la formación jurídica. Sabemos que es fundamental que los discentes deben contar con las capacidades que le permitan buscar la justicia y la equidad en las situaciones que intervienen. Estar comprometido con los derechos humanos y un Estado social y democrático de derecho. Estar consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de su responsabilidad social, y poseer las capacidades que le permita interpretar y aplicar los principios generales del derecho, del ordenamiento jurídico normativo nacional e internacional y de su aplicación en casos concretos. Enseguida, competencia para un compromiso con el entorno. Necesariamente los discentes deben contar con la capacidad para comprender y actuar en consecuencia con los fenómenos políticos, sociales, personales, psicológicos, entre otros, considerándolos en la interpretación y aplicación del derecho, ejerciendo responsablemente el liderazgo que corresponda. Asimismo, deben estar en condiciones de desempeñarse en escenarios cambiantes y enfrentar nuevas situaciones, contribuyendo a la creación de instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y particulares. Competencias para un trabajo colaborativo. En el mundo de hoy, los discentes deben contar con las capacidades para desarrollar trabajos colaborativos en equipos con sus pares e idealmente en trabajos interdisciplinarios con profesionales de otras disciplinas, contribuyendo de manera efectiva en la obtención de objetivos comunes. En lo que respecta a las competencias básicas ahora de la formación disciplinar, nuestros discentes deben contar con capacidades que le permitan razonar y argumentar jurídicamente, dialogar y debatir desde la perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efectos de proponer soluciones razonables, considerar medios alternativos en la solución de conflictos que contribuyan a la paz social, aplicar criterios de investigación científica en su actividad y actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa o preservación de los intereses de las personas o en las instituciones a las que represente. Y en materia de competencias operativas, estas corresponden a un conjunto de capacidades operacionales que permiten actuar en el desarrollo profesional futuro, entre las cuales se cuentan las siguientes: capacidad de razonamiento y argumentación jurídica, capacidad para el uso de tecnología de la información y comunicación, capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz en un área determinada de las profesiones jurídicas, dominio adecuado del idioma nativo y desempeño en idioma extranjero que le permita un desempeño eficiente de ser necesario, capacidad de actualización en la evolución de las instituciones jurídicas y sociales, capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, capacidad para explicar en lenguaje coloquial a personas comunes y corrientes aspectos técnicos jurídicos para su comprensión,
capacidades para asumir una amplia diversidad de temas jurídicos complejos y sintetizar sus argumentos de forma precisa. Asimismo, capacidades para tomar decisiones jurídicas razonadas, elaborar estrategias adecuadas para los objetivos previstos, relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho con su aplicación práctica, actuar jurídicamente frente a órganos judiciales o administrativos haciendo uso de los derechos y procedimientos que le existan. Por último, capacidad para tomar decisiones fundadas en derecho. Para concluir, cabe preguntarse qué acciones deberíamos tomar para asegurar a nuestros futuros profesionales el dominio de las destrezas que hemos mencionado. Al respecto, podemos recomendar 5 acciones fundamentales. 1. Sensibilizar al cuerpo docente de la unidad académica sobre la importancia de proveer un contexto de fortalecimiento de competencias actitudinales blandas, genéricas y específicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se encuentran a su cargo. Sin esta acción no podrán fructificar las siguientes. 2. Reconocer quiénes son nuestros estudiantes en cuanto a sus características generacionales, socioculturales y de género, proyectos de vida y relacionamientos con el medio, con especial atención a sus competencias actitudinales. 3. Reconocer en particular el ejercicio presente y las proyecciones futuras posibles de prever de las profesiones jurídicas en los escenarios en que generalmente nuestros estudiantes llegarán a ejercer, con el propósito de visualizar los cambios de corto plazo y las nuevas necesidades que la sociedad reclame en su satisfacción de parte del mundo jurídico. 4. Activar en los estudiantes una participación activa para una reflexión sobre sus competencias actitudinales, de manera de retroalimentar con su inclusión en el proyecto las acciones e implementar con un sentido trascendente para los discentes. 5. Por último, diseñar un proyecto de implementación de un programa de fortalecimiento de competencias blandas, flexibles y de evaluación permanente que tenga a la vista, a lo menos, lo siguiente. Evidentemente, los currículums pueden complementarse con actividades específicas de seminarios, talleres, asignaturas. Sin embargo, la complejidad de los programas de estudio ya en curso difícilmente van a permitir un conjunto de actividades específicas tendientes a cubrir la dotación de competencias blandas. Por su naturaleza, este tipo de competencias, en la generalidad de los casos, está presente en el transcurso de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, se hace recomendable evidenciar su desarrollo al interior de los programas de los cursos disciplinares contenidos en el currículum, sin perjuicio que sea necesario, principalmente en los primeros años de la carrera, el fortalecimiento especial de ciertas competencias básicas requeridas para la prosecución de la carrera. A modo de ejemplo, la lectura y el debate en la cátedra de Filosofía del Derecho o Teoría del Derecho, en temas relativos a la justicia, los derechos humanos y dimensión ética de la profesión. Además de otras herramientas didácticas en las cátedras de Derecho Político y Constitucional relativas al estudio de la democracia, facilitan el desarrollo de competencias que hemos conceptualizado como destinadas a aplicar y observar los principios fundamentales de la formación jurídica. El uso de herramientas didácticas al interior de la asignatura, que tengan que ver con el examen de realidades sociales y políticas, que presenten especialmente la necesidad de búsqueda de nuevas soluciones, estimularán el ejercicio de competencias blandas para un compromiso con el entorno. La utilización de metodología peer instruction o enseñanza de pares,
participación en seminarios y trabajos grupales debidamente supervisados permitirán trabajar las competencias blandas para un trabajo cooperativo. Por su parte, la incorporación del método socrático, la clase invertida, el uso de mapas conceptuales, portafolios electrónicos, detección de máximas jurisprudenciales, redacción de piezas jurídicas, autoevaluación, coevaluación ciega de pares, etc. Y la debida ponderación a la evaluación de las capacidades de razonamiento, uso del lenguaje oral y escrito, grado de alfabetización digital, nivel de criticidad y pensamiento creativo, entre otros, al interior de las cátedras disciplinares, permiten abordar las competencias operativas. O sea, si el tema de las competencias blandas lo consideramos válido para abordarlo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del derecho, debemos poner la acción, los recursos didácticos que vamos a utilizar, tarea que será insuficiente si se reduce la participación individual de unos pocos maestros. El uso de los recursos didácticos que se estimen adecuados tiene necesariamente que ser producto de una convención del cuerpo de docentes de la unidad académica o escuela para permitir una sinergia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella se logra con el funcionamiento de las comunidades académicas, instancias de un trabajo colaborativo y coordinado del cuerpo docente que permite fijar objetivos, determinar acciones y proveer instrumentos de medición de cumplimiento, bajo un liderazgo participativo de la autoridad universitaria. Si consideramos que el desarrollo de las competencias blandas en la enseñanza del derecho es efectivamente una carencia en la formación de los futuros profesionales jurídicos, podemos satisfacer la misma con más determinación que recursos. Al parecer bastaría que los docentes podamos evidenciar que en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje hemos realizado las actividades destinadas al fortalecimiento de las competencias actitudinales contenidas en el programa de estudio respectivo. Así podremos asegurar a nuestros estudiantes que cuando se incorporen al mundo del trabajo no van a ser contratados solo por sus competencias duras y cruelmente despedidos por sus competencias blandas. Muchas gracias. Esto concluye la presentación de la conferencia magistral. Continuamos con las conclusiones y comentarios finales. Por su atención, gracias. Agradecemos al profesor Manuel Astudillo por su excelente participación. Le damos todas las gracias. Y a continuación, el doctor Enrique Cáceres Nieto nos dará unas breves palabras acerca de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Astudillo por esta muy interesante conferencia. Se vincula con muchos de los temas que están ocurriendo y están cambiando al estilo de pensamiento a nivel transversal, particularmente en lo que se está dando a llamar la nueva ciencia cognitiva, que no toma en consideración únicamente las habilidades individuales de los sujetos, sino que toma en consideración que la cognición es el resultado de un trabajo de cognición grupal, que no únicamente involucra los mecanismos de carácter racional, sino también a los emocionales, y se conectaría con algunas otras ideas que se han manejado, como las inteligencias múltiples, por ejemplo, en este caso, con las ideas de la inteligencia social o de la inteligencia emocional. Es muy claro que tenemos que formar tanto profesionales como investigadores que tengan una formación integral. Y no únicamente para el ejercicio profesional, como ha indicado el doctor Astudillo, sino permítanme también llamar su atención sobre algo que está surgiendo de manera emergente en este momento en el terreno de la filosofía de la ciencia, que se conoce como Team Science, e incluso ha dado lugar a una disciplina que se conoce como The Science of Team Science. En esta lo que se establecen es la descripción de cómo se forman grupos de investigación inter y transdisciplinarios, que requieren desde luego el liderazgo de quienes estén al frente del protocolo de investigación. Por mi experiencia, no existe ningún proyecto de investigación, por importante que éste sea,
si no está resuelto el tema de las capacidades cognitivas que permiten un entorno de interacción adecuado, grupal, de apertura al pensamiento de los demás, de apertura a la crítica, a la autocrítica. Así que veo sumamente interesante la ponencia del doctor Astudillo y también anuncio que puede haber una extensión muy importante, no únicamente por lo que respecta a la formación profesional, sino también para la formación en el terreno de la investigación y de la metodología. Sin más, le agradezco una vez más al doctor Astudillo su muy interesante ponencia, que seguramente abre una serie de espacios de reflexión sumamente importantes, que se vincularían con otros que hemos estado encontrando, por ejemplo, la necesidad de utilizar estrategias alternativas que activen otro tipo de mecanismos cognitivos y que pueden implicar, por ejemplo, la literatura, que activa el sistema espejal de una manera en la que no lo realizaría únicamente una creencia en el derecho como una actividad meramente lógica, el cine, como él bien ha indicado también, el aula invertida, etc. Muchísimas gracias por abrir todo este panorama de ventanas de discusión y de reflexión. Muy buen día y que tengan ustedes el resto de esta sesión una muy fructífera actividad. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un poco todavía de tiempo. No sé si el doctor Manuel Astudillo nos pudiese dar un pequeño comentario, si está presente. Y si no, procederíamos a la siguiente mesa. Les agradecemos a todos de nueva cuenta por su participación y por su asistencia. Es un gusto tenerlos con nosotros y estemos aquí en la transmisión en vivo en el tercer día. Muy brevemente, solamente para agradecer a Enrique la invitación y la oportunidad de haber presentado este trabajo. Mis felicitaciones a ti y a tu equipo por realizar este congreso bajo condiciones tan especiales y seguramente tan difíciles de poder organizar en estas circunstancias. Deseo el mayor de los éxitos y ojalá, Enrique, que el próximo año nos podamos encontrar en Ciudad de México en una nueva versión de este magnífico evento. Claro que sí, te lo agradezco muchísimo. Solo decir que quienes hacen posible el evento son ustedes. Tenemos un equipo maravilloso de colaboradores que son los que hacen posible toda la parte operativa, pero el aspecto académico son ustedes y desde luego me encantará que el año que entra nos podemos dar un abrazo presencial y no este abrazo virtual que te envío con todo afecto. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos ustedes.